Muéranse al sol, viejos. El calor era un castigo, un soplo de muerte que venía del horizonte de arena y cactus. En aquella desolada carretera de terracería, en la frontera del implacable desierto de Sonora, cerca de la olvidada localidad de San Luis Río, Colorado, en México, el único sonido audible era el del motor de una camioneta de lujo alejándose rápidamente, levantando una nube de polvo sofocante. Doña Elena, de 70 años, sintió el polvo áspero en la garganta y el dolor agudo de la traición perforando lo poco que le quedaba de su corazón materno. A su lado, don Ramón, su esposo, de 75 años y el cuerpo frágil como una rama seca, se sostenía con el apoyo de la única cosa que les quedaba en el mundo, una maleta de cuero raída, antigua, pero pesadísima, que abrazaba como un escudo. El sol del mediodía, con su furia implacable, marcaba el punto final de una vida de sacrificios y el comienzo de una jornada para el infierno. A sus pies, la botella de agua caliente y unos cuantos billetes, arrugados de pesos mexicanos, parecían un escarnio, la prueba material de lo poco que valía el amor de dos vidas dedicadas. Isabel, la hija que ella había parido y criado con el sudor de su frente y las lágrimas de sus noches, la única heredera de todo su afecto, acababa de proferir las palabras más crueles que una madre puede oír. Anden y muéranse bajo el sol. No voy a echar a perder mi vida por culpa de ustedes y de esa porquería de maleta vieja. La frase resonaba en el aire seco como una campana rajada en una iglesia abandonada, y la verdad se impuso con la claridad brutal del desierto. Habían sido abandonados. El exjardinero don Ramón apretó la maleta con más fuerza contra el pecho, los ojos fijos en el polvo por donde el auto de Isabel desapareció, y su silencio era más alto y más doloroso que cualquier grito. No manches. Doña Elena era una mujer de fe inquebrantable, de esas que rezaban el rosario de rodillas todas las noches, pero en ese instante sintió que hasta la Virgen de Guadalupe les había dado la espalda. Miró hacia la vasta extensión de arena y montañas escarpadas, sintiendo la desesperación de quien no tiene a dónde ir. «¡Ay, Dios mío!», susurró la anciana con la voz quebrada, más una plegaria que una exclamación, mientras intentaba levantar la pesada maleta que don Ramón parecía incapaz de cargar solo. El miedo principal, ese que la asaltaba desde que la primera arruga le surcó el rostro, se concretaba de forma horrible. El abandono familiar, la ingratitud de los hijos, la soledad en la vejez, todo encapsulado en ese paisaje desolado. Si estás viendo esto ahora, suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntanos en los comentarios de qué país o ciudad nos acompañas para sentir el calor de esta historia. El sacrificio de una vida entera de doña Elena, gastado en largas horas, bordando manteles y sábanas en la Ciudad de México y vendiendo tamales en el tianguis de Iztapalapa para que Isabel tuviera lo mejor, se había transformado en este momento de traición. La vieja bordadora pensó en las madrugadas frías tomando atole de chocolate para calentar el alma antes de ir a trabajar, mientras su hija dormía en su cuarto tibio y el peso de la injusticia casi la aplasta. El cuerpo de don Ramón, acostumbrado a cuidar flores y podar árboles en los jardines de Polanco, temblaba de cansancio y humillación, y ella sabía que cada minuto de exposición al sol era un riesgo de vida. La fuerza moral de Elena era lo único que los mantenía de pie, pues la física hacía mucho que se había agotado. En esa jornada forzada habían cruzado México de sur a norte, partiendo de la populosa CDMX, confiando en la promesa de Isabel de un nuevo comienzo, de un nuevo hogar. La hija les había dicho que había encontrado una oportunidad de trabajo en Tijuana
y que el auto los dejaría cerca de un rancho de conocidos. Creyeron en ella con la fe ciega que solo los padres tienen. Pero lo que no sabían era que el supuesto nuevo comienzo era, en realidad, un punto final. La crueldad había sido calculada. Lejos de cualquier ayuda, sin transporte público, bajo el sol más cruel de Baja California, la intención era clara: librarse de un estorbo. Don Ramón, con la piel quemada por el sol y las manos gruesas de jardinero, se tambaleó. Elena lo sostuvo, sintiendo el olor a sudor y polvo mezclado con el aroma familiar de su viejo, y el amargor en la boca era el de la traición. La mirada melancólica del anciano se llenó de una dignidad feroz, mientras luchaba por mantener la pose de protector. «Mi vida, el pueblo está cerca, lo lograremos, con el favor de Dios». Intentó tranquilizar, pero la voz salió ronca y temblorosa, sin convicción. La maleta raída entre ellos parecía ahora no solo una carga, sino un personaje silencioso, un objeto misterioso que ambos protegían más que a sí mismos, y que guardaba la clave para la justicia que aún estaba por venir. Doña Elena necesitaba concentrarse en la supervivencia, pero la imagen de Isabel, fría y calculadora, alejándose sin una mirada atrás, perforaba sus pensamientos. Era la antítesis de todos los valores sagrados que les fueron enseñados: familia, fe, respeto a los ancianos. La vieja se preguntó si la hija siquiera había dudado. La maleta era el único misterio que quedaba. ¿Por qué Ramón la trataba con tanto cuidado? ¿Qué podría haber tan precioso que no podía dejarse atrás, ni siquiera bajo amenaza de muerte? Se arrodilló, la rodilla doliéndole, y trató de abrirla para aliviar el peso, pero el marido la detuvo con un gesto brusco y urgente. La anciana retrocedió, comprendiendo el código silencioso de su esposo de 50 años. No era momento de preguntas, era momento de actuar. El hambre y la sed ya eran torturantes, y el horizonte de San Luis Río Colorado estaba demasiado lejos para las piernas cansadas de una pareja que había sacrificado la juventud por sus hijos. La injusticia era clara y revoltosa. El sufrimiento visible, pero no gratuito, servía para encender la chispa de la indignación en el corazón de quien asistía. La vieja bordadora se levantó, se quitó el rebozo de la cabeza para secarse el rostro sudado y miró al desierto, su fe probada, pero no rota. Para entender la crueldad de ese abandono era necesario volver en el tiempo, a la humilde casa de adobe y ladrillo en la colonia popular de Iztapalapa, en las afueras de la Ciudad de México. Fue allí donde doña Elena y don Ramón vivieron la mayor parte de sus 50 años de casados. Una vida simple, marcada por la dignidad del trabajo y la absoluta dedicación a su única hija, Isabel. Ramón pasaba los días cuidando los lujosos jardines de los ricos de Polanco y Condesa, volviendo a casa exhausto, pero con el orgullo de llevar el sustento para su madrecita y su mija. Elena, a su vez, complementaba los ingresos vendiendo tamales de mole en las fiestas de Navidad, y diariamente los más deliciosos tamales de rajas en el tianguis cerca de la plaza central. La vida era un sacrificio constante, pero hecho con amor. Los domingos, el ritual era sagrado: misa en la parroquia de San Lucas Evangelista, seguida de un almuerzo modesto, pero abundante, de frijoles y tortillas hechas en el comal por Elena, sentados en el pequeño patio con el altar familiar, donde una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe recibía flores frescas. La pareja soñaba con darle a Isabel lo que nunca tuvieron: estudios y una vida lejos del olor a tierra. Lo poco que ganaban era canalizado para la educación de la hija, ahorrando cada centavo para los libros y los uniformes caros, privándose de cualquier lujo, incluso de comprar la casa que rentaban. Isabel creció viendo el esfuerzo de sus padres, pero en lugar de gratitud, desarrolló una vergüenza corrosiva por su origen humilde. Estudió
y se mudó a un barrio de clase media en Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México, donde se casó con un hombre ambicioso, prometiéndoles a sus padres que vivirían juntos tan pronto como les fuera mejor en la vida. El mejorar de Isabel significaba borrar cualquier rastro de su pasado simple, y los padres, en su humildad y devoción ciega, aceptaron en silencio. Cuando Ramón y Elena se hicieron demasiado viejos para trabajar y el dinero de la pensión apenas alcanzaba para la renta y las medicinas, el mejorar se convirtió en un reproche. El contraste entre la vida actual de Isabel y la simpleza de sus padres era evidente. La hija, que vestía ropa de marca y frecuentaba restaurantes caros, visitaba a sus padres solo para cobrarles una pensión imaginaria y para quejarse de lo difícil que era la vida, ignorando los sacrificios que ellos hicieron. La última gota fue el desalojo. Con el valor de la renta aumentando y la salud de la pareja deteriorándose, se vieron obligados a dejar su hogar. Isabel prometió ayuda, pero en realidad planeó el abandono. Vendió los pocos muebles antiguos de la pareja, alegando que eran inútiles, y tomó los pocos ahorros que aún tenían guardados para el viaje. Pero había un misterio en medio de tanto dolor. La maleta de cuero raída no combinaba con el resto de sus pertenencias simples. Era una pieza antigua, con un olor a moho y papel viejo, y don Ramón la trataba con reverencia. La había heredado de una tía soltera, una vieja excéntrica de Oaxaca, que le había enseñado en su juventud el oficio de jardinero. La tía le había dicho, al morir: «Cuida bien, Pepe, esto es tu raíz y tu futuro». Ramón, que siempre fue un hombre de poco estudio, creía que la maleta contenía solo cartas de amor antiguas y documentos sin valor. Pero la promesa de su tía lo hacía guardarla como una reliquia. Por años, la pareja ignoró el contenido de la maleta, creyendo que no era más que recuerdos sentimentales y papeles viejos de terrenos baldíos que el padre de Ramón había comprado en el interior, cerca de Monterrey, en la década de los 70, en un área que nunca prosperó. Se enfocaron en el futuro de Isabel y pensaban en vender lo poco que tenían para dejarle algo de dinero. La maleta, por lo tanto, representaba para ellos no una riqueza material, sino la historia de su vida, el último eslabón con las generaciones pasadas, lo único que no podían dejar atrás. Para Isabel, sin embargo, el objeto era solo basura vieja y fea, una prueba más de la pobreza de sus padres. Elena recordó la última noche en la casa, el pequeño altar de la Virgen de Guadalupe desmontado, las lágrimas corriendo mientras empacaba los pocos recuerdos. Intentó rezar el rosario, pero el miedo era mayor que la fe. Ramón, silencioso, no durmió. Se quedó sentado en el suelo, abrazado a la maleta, mirando las estrellas. Era un hombre que siempre buscó la dignidad en el trabajo y que ahora enfrentaba la humillación de ser expulsado de su hogar. El dolor no era solo la pérdida de la casa, sino la pérdida de la propia identidad, de ser útil. Aquel era un hombre que había plantado vida y ahora era dejado a secar bajo el sol. Confiaron ciegamente en su hija, embarcándose en su auto, con la única certeza de que, pasara lo que pasara, estarían juntos. Las largas horas de viaje de Guadalajara hasta el desierto de Sonora estuvieron llenas de las quejas de Isabel sobre cómo sus padres obstaculizaban su vida social y profesional. Ni siquiera les ofreció un café de olla o un pan dulce durante las pocas paradas, tratándolos como equipaje indeseado. La crueldad no vino de golpe, sino en pequeñas dosis, como un veneno lento que culminó en el abandono final en la carretera polvorienta, lejos de cualquier pueblo o parroquia donde pudieran buscar refugio. El sol rajaba el asfalto imaginario. La arena fina y las piedras hacían que los pies descalzos
protegido solo por sandalias gastadas, dolieran a cada paso. Elena miró el paisaje desértico y pensó en su infancia en el rancho de su abuela, aprendiendo a moler maíz en el metate. Nunca imaginó que la vida la traería de vuelta a un escenario tan hostil, pero esta vez sola y abandonada por su propia sangre. El valor sagrado de la familia había sido profanado y la vieja necesitaba un ancla para no sucumbir a la desesperanza. Apretó en el bolsillo la medalla de San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles. La dignidad de don Ramón era lo que la mantenía cuerda. No lloraba, no gritaba, solo caminaba, arrastrando los pies y la maleta, un paso tras otro, como si estuviera cumpliendo un destino trágico. Era el padre que sacrificó todo, incluso la verdad sobre la única cosa que poseía de valor real, para no perturbar la vida de su hija. La humillación de ser tratado como basura era tal que prefería la muerte a la mendicidad. La fe de la pareja era simple. Dios castiga el mal y recompensa el sacrificio. Y en ese momento, el castigo parecía haber llegado a ellos, pero se aferraban a la creencia de que la justicia divina actuaría. Isabel había prometido llevarlos a Tijuana e instalarlos, pero la realidad era que los dejó en medio de la nada, cerca de una carretera secundaria, a kilómetros de cualquier civilización, cerca de donde sabía que el tráfico de autos era casi nulo. Sabía que la posibilidad de que un camionero bondadoso, un ángel protector inesperado, los encontrara era remota. Su codicia era mayor que el amor filial. Estaba preocupada solo por sus propios emprendimientos fracasados y en cómo sus padres podrían manchar su imagen social. Era la encarnación del mal, del egoísmo moderno que desprecia las raíces y a los mayores. Doña Elena sintió un súbito dolor en el pecho y se detuvo. El sol castigaba y el cuerpo de don Ramón daba señales de colapso. Vio una pequeña ruina, lo que parecía ser una antigua casa de adobe abandonada a unos 100 metros de la carretera, y reunió sus últimas fuerzas. «Vamos, mi viejo, solo un poquito más. Donde hay una ruina hay sombra y protección», dijo, tirando del brazo de su marido. Sus cuerpos estaban a punto de ceder, pero la maleta de cuero, pesada y resistente, parecía darle a Ramón una fuerza sobrenatural, como si fuera un reservorio de esperanza a ser preservado a toda costa. La camioneta de Isabel, una reluciente CV negra, se detuvo bruscamente en la orilla de la carretera secundaria, levantando una cortina de polvo que engulló la vista del paisaje. Don Ramón y doña Elena respiraron aliviados, pensando que su hija finalmente le tendería una manta al padre u ofrecería un café de ponche que había traído de casa. El alivio duró solo el tiempo que tardó Isabel en apagar el motor. Se volteó hacia atrás con una expresión de tedio insoportable en el rostro, su maquillaje impecable contrastando con el sudor y el cansancio de sus padres, sentados en el asiento trasero con la pesada maleta de cuero entre las rodillas. El momento exacto en que todo cambió fue silencioso, pero la explosión emocional que siguió rompió el corazón de Elena. «Llegamos», anunció con la voz seca, sin afecto. «Pero no es Tijuana», dijo Ramón, confundido, mirando por la ventana la vastedad de tierra seca y arbustos espinosos. Preguntó dónde estaba la ciudad, el pueblo, el prometido rancho del amigo, pero la hija no respondió. Simplemente abrió la cajuela, lanzó una botella de agua y un sobre al suelo y volvió al asiento del conductor. Fue la humillación más terrible. Isabel miró a sus padres, sus ojos negros y duros como dos piedras de obsidiana, y su rostro no demostraba la menor emoción. Era como si estuviera descartando un saco de basura que la había molestado durante demasiado tiempo. «Mira, mamá», comenzó, forzando una sonrisa falsa. «Ustedes son una carga en mi vida. Ya no puedo lidiar con la vergüenza de tener padres viejos y pobres.
Estoy construyendo mi vida social en Monterrey, y no hay lugar para ustedes allí. Las palabras de Isabel golpearon a doña Elena como un golpe físico, haciéndola gemir de dolor. El esfuerzo por no llorar era visible. Pensó en los años que pasó haciendo tamales para mantener a su hija, en el orgullo que sentía al verla vestida con ropa limpia y en la universidad. Y ahora, todo era llamado vergüenza. Ramón intentó intervenir, la voz temblando de indignación y de fragilidad física. «Mija, por el amor de Dios, no digas eso. Te dimos todo, hasta nuestra juventud. Prometiste llevarnos a un hogar». Extendió la mano para tocar a su hija, pero Isabel la apartó con asco. Tomó su celular, encendió la música a un volumen ensordecedor para ahogar la voz de su padre, y finalmente derramó la crueldad máxima. Dijo que esa carretera, según sus cálculos, los llevaría a un pequeño ejido a unos 20 kilómetros, un lugar donde podrían pedir limosna o morirse. «Al menos tendrán la vista de la montaña, abuelitos», ironizó, usando la palabra cariñosa de forma sarcástica. «No voy a echar a perder mi vida por culpa de ustedes y de esa porquería de maleta vieja». Al oír la frase, Ramón apretó la maleta contra el pecho, una reacción instintiva que Isabel notó y ridiculizó. La llamó cachivache inútil y exigió que la dejaran en la cajuela. Cuando Ramón se negó, la hija gritó. Exasperada, encendió el auto y dijo las palabras que sellaron el destino de la pareja. «Anden y muéranse bajo el sol. No me busquen más». La humillación fue más allá del abandono físico. Fue la traición de la fe y de la esperanza. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su mija estaba allí, viva, y los estaba condenando a una muerte lenta. No era un error. Era un acto deliberado de maldad, fríamente calculado. Pensó en la Virgen de Guadalupe y cuestionó por un segundo terrible si Dios realmente lo veía todo. El sacrificio de una vida entera parecía ahora la prueba de la estupidez del amor incondicional. Bajó del auto, tambaleándose, tirando del cuerpo frágil de Ramón hacia afuera, mientras el sonido del motor se alejaba. El viento caliente del desierto se llevó el polvo y el resto de la dignidad de la pareja. La imagen del auto desapareciendo en el horizonte quedó grabada en la retina de Elena, una mancha oscura de dolor en medio del cielo azul despiadado. Recogió la botella de agua, que ya estaba tibia, y el sobre con los billetes. El dinero era una cantidad irrisoria, suficiente solo para una noche en un hotel de quinta, pero que en medio de esa nada no valía absolutamente nada. Era el vuelto de la vida que habían dedicado a su hija. Don Ramón solo miraba la carretera, los ojos humedecidos, pero secos, como el paisaje a su alrededor. El abandono fue un rito de paso para la vejez más temida, la soledad y la invisibilidad social. Elena tomó la mano callosa de su marido, notando las cicatrices de años de trabajo con herramientas de jardinería. «¡Qué barbaridad, mi viejo!», dijo, la voz llena de un dolor contenido. «¡Qué barbaridad! ¿Qué hicimos para merecer esto? Le dimos lo mejor, nos quitamos el pan de la boca, y nos paga con esta ingratitud». La indignación de la madre era la voz de miles de mujeres de América Latina que habían sacrificado la juventud por hijos ingratos. El anciano no podía hablar, pero sus ojos, que siempre fueron amables, ahora cargaban una mezcla de profunda tristeza y un odio que no era capaz de expresar. Se negaba a soltar la maleta. Ese objeto, que siempre fue un misterio, se convirtió en el foco de la esperanza de Elena. Pensó que, tal vez, su marido tenía razón en protegerlo, pues ese era el único pedazo de su vida antigua que su hija no había robado. El dolor de la traición era insoportable, pero el instinto de supervivencia y la promesa de justicia divina la impulsaban. Elena sacó el rosario que guardaba en su bolsa, un regalo de su abuelita, y comenzó a rezar en voz baja.
Necesitaba la fuerza de la fe para no desmoronarse. La visión de la fe, en ese momento de desesperación, era el único consuelo, la única certeza de que el mal de Isabel no quedaría impune. Creía que Dios estaba observando el abandono y que la ley del retorno actuaría de forma implacable. Pero primero, necesitaban sobrevivir. Necesitaban agua y sombra para el cuerpo frágil de don Ramón, que parecía a punto de sucumbir bajo la fuerza del sol. La pareja comenzó a caminar en la dirección opuesta a la del auto, hacia aquella pequeña ruina de adobe que Elena había visto en el horizonte. Cada paso era una victoria sobre el dolor físico y emocional. La maleta pesaba como plomo, pero Ramón la cargaba con la dignidad de quien lleva un tesoro sagrado. La injusticia había sido desatada, la traición consumada, y la pareja se encontraba al borde del abismo. La tensión aumentaba a cada metro recorrido y el público sentía la indignación creciendo, sediento por el giro inesperado que vendría. El silencio del desierto era un recordatorio constante de la soledad impuesta por la hija. No había pájaros, no había sonidos de vida, solo el polvo y el viento seco. Elena se preguntaba cómo pudo haber criado a un monstruo como Isabel. La vieja intentó racionalizar el dolor, pensando que su hija estaba enferma, pero la maldad en sus ojos era demasiado fría para ser solo enfermedad. El sacrificio de sus padres había creado una criatura ambiciosa y sin alma que los arrojaba a la muerte. La escena era un poderoso detonante de dolor, pero el público, en ese momento, veía la fuerza moral de los protagonistas y sentía la promesa de que la redención estaba llegando. Al llegar a la ruina de adobe, un pequeño refugio dilapidado que apenas ofrecía cobijo del sol despiadado, don Ramón se desplomó. La fuerza que lo sostenía, la adrenalina de la humillación, se desvaneció en el momento en que la sombra los acogió. Cayó de rodillas, no de cansancio físico, sino de un dolor en el alma que lo hacía temblar incontrolablemente. La maleta de cuero raída rodó por el suelo, pero él la alcanzó antes de que golpeara una piedra, protegiéndola con su cuerpo. Doña Elena corrió a sostenerlo, el rostro de la anciana reflejando el terror de quien ve la única ancla a punto de ceder. El silencio de la ruina era un luto anticipado, un eco de la casa vacía que dejaron atrás en la CDMX. Elena se quitó el rebozo de la cabeza, lo mojó con la poca agua tibia de la botella y lo puso en la frente febril de su marido. «Mi viejo reacciona por la Virgen de Guadalupe, no podemos rendirnos. Ella quiere que muramos aquí, pero no le daremos ese gusto. No podemos permitir que su maldad gane», suplicaba, la voz quebrada por el llanto que intentaba reprimir para no debilitar a su marido. Abrió los ojos, turbios y llenos de lágrimas no derramadas. La desilusión era una carga más pesada que la maleta de cuero. 50 años de amor y dedicación a su hija se habían deshecho en 20 minutos de crueldad calculada. El ambiente reflejaba el dolor. La ruina, con sus paredes agrietadas de adobe, el techo de paja y barro desmoronándose, parecía un espejo del estado de ánimo de la pareja. La oscuridad interna contrastaba con la luz cegadora y agresiva del exterior, reforzando la sensación de aprisionamiento. Elena se sentó junto a su marido, abrazándolo. Recordó las navidades, las posadas en el vecindario, los olores a tamales y ponche caliente que llenaban la casa. Recordó a Isabel, mija, cantando las mañanitas frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. El contraste entre la memoria y la realidad era un cuchillo afilado en su corazón. «Nos merecíamos esto, Elena». Ramón finalmente logró susurrar, la voz ronca y llena de autodesprecio. «Tal vez fuimos malos padres, no la educamos bien. Tal vez su dinero fue más fuerte que nuestro amor. Válgame el cielo, ¿qué hicimos mal?». La anciana apretó su mano con fuerza. Ella sabía que esa
Era la trampa emocional de todo padre y madre abandonados, la culpa. No, mi cielo, rebatió con la fuerza de una leona herida. Nosotros dimos amor y ella eligió la codicia. El error no fue nuestro, el pecado es de ella. Dios lo ve todo. El hambre comenzó a apretar. No comían nada decente desde el día anterior y las pocas tortillas que habían traído se habían secado y endurecido bajo el sol. Elena se levantó para inspeccionar la ruina, buscando alguna forma de vida, un pozo seco, cualquier cosa. Mientras caminaba, vio un pequeño nicho en la pared, donde alguien había dejado una vela quemada y una imagen descolorida del Santo Niño de Atocha, el patrono de los viajeros. La presencia de la fe, incluso en ese lugar abandonado, reavivó una pequeña llama de esperanza en el alma de la anciana. Volvió junto a Ramón, que aún abrazaba la maleta. Su obsesión por el objeto la intrigaba en medio del dolor. «Ramón, dime, ¿por qué tanta fijación en esta maleta? ¿Qué hay ahí dentro que es más importante que nuestra vida, que no pudimos dejar en el ejido? ¿Recuerdas haberme dicho que eran solo papeles viejos y sin valor?», preguntó la voz gentil, pero firme. La anciana necesitaba una verdad, un ancla, cualquier cosa que pudiera distraerlos del cruel abandono. El marido cerró los ojos, dudando, y el silencio duró una eternidad. Finalmente respondió, la voz débil: «Es lo único que me queda. Mi vida, que no está manchado por el dinero de Isabel. Fue un regalo de la tía Socorro. Eran unos papeles de terrenos, baldíos, sin valor, pero ella me dijo que los guardara. Y están los billetes, Elena, esos que compraba todos los meses. Eran de María Guadalupe, mi hermana. Están ahí. Ella me pidió que los guardara antes de morir». El anciano confesó el secreto con la vergüenza de quien guarda una tontería, la confesión de un sentimentalismo tonto. Elena se confundió. ¿Billetes de lotería? ¿Terrenos baldíos? Sabía que Ramón había gastado años comprando billetes con la esperanza de darle a su hija la vida que ella deseaba, pero nunca había ganado nada. La revelación no traía consuelo material, pero daba una pista. La maleta no era valiosa por su contenido obvio, sino por su valor sentimental y por ser el último eslabón con la promesa de una vida mejor. Era la última esperanza de dignidad de Ramón, un símbolo del sacrificio que su hija había pisoteado. La pista estaba lanzada y el público sentía la expectativa del giro inesperado. La pareja permaneció en silencio durante mucho tiempo, sintiendo el calor del desierto disminuir a medida que el sol descendía en el horizonte. El frío de la noche, sin embargo, prometía ser tan cruel como el calor del día. Elena tomó el rosario y comenzó a rezar en voz alta, una oración poderosa y sufrida, pidiendo la intervención de la Virgen de Guadalupe y de San Judas Tadeo. Sentía que estaba en una lucha espiritual, donde la fe era la única arma contra la maldad de Isabel. El llanto finalmente vino, pero era un llanto de catarsis, de alivio y de purificación. Mientras la anciana rezaba, Ramón señaló el fondo de la ruina. «Hay una abertura allí, Elena. Tal vez era un depósito. Tal vez podamos refugiarnos del viento de la noche. Pero la maleta tiene que estar segura. Es la promesa de mi hermana, es nuestra raíz». Elena asintió con la cabeza. El objeto clave de la historia se había convertido en el foco de la supervivencia, una misión a ser cumplida. Se levantaron y juntos arrastraron la maleta y sus cuerpos frágiles hacia el pequeño agujero, encontrando un cobijo improvisado y la certeza de que la justicia moral se haría. La noche cayó en el desierto de Sonora, fría y silenciosa. La pareja se abrazó para calentarse, la maleta de cuero sirviendo de almohada para Ramón. Elena miraba el cielo, donde millones de estrellas brillaban con una intensidad que no veía desde su infancia en el rancho. Sintió la presencia de algo mayor que la maldad de Isabel. El dolor del abandono aún estaba allí, pero la esperanza, pequeña y frágil como un cactus en el desierto,
comenzaba a florecer en su corazón. El peso de la maleta era el peso de la esperanza. El objeto, que la hija había despreciado, era el único eslabón con el pasado y con el futuro. La pareja, abandonada y humillada, tenía ahora una misión: proteger el objeto, no por su valor material que creían pequeño, sino por su valor moral, por ser la última prueba de la dignidad de don Ramón y de su sacrificio silencioso. Durmieron con el corazón en alerta, a la espera de un milagro. El público sentía que, en la oscuridad, algo estaba a punto de ser revelado, algo que cambiaría el juego. Si esta historia de dolor y sacrificio está tocando tu corazón y te indignaste con la crueldad de Isabel, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia de justicia divina como esta. El frío cortante del desierto antes del amanecer despertó a doña Elena. Don Ramón dormía, agarrado a la maleta, jadeando. La anciana decidió que no podía esperar más. Necesitaba verificar el contenido de aquel objeto que era, al mismo tiempo, la salvación y la carga de su marido. Se movió con extremo cuidado para no despertarlo, el corazón latiendo fuerte en el pecho. Usó un pequeño pasador de cabello que siempre guardaba para abrir el candado oxidado de la vieja maleta de cuero raída. El suave clic del candado abriéndose sonó como el sonido de la verdad siendo revelada. El olor a papel viejo, moho y tierra invadió el aire. Elena encendió el celular de Ramón, que Isabel había olvidado confiscar, para iluminar el interior. La maleta estaba repleta de papeles, pilas y pilas de documentos amarillentos, cartas y, de hecho, decenas de billetes de lotería antiguos que su marido guardaba por sentimentalismo. La primera capa parecía confirmar la sospecha de la hija. Era basura sentimental, sin valor. Pero, al remover los fajos de cartas de la tía Socorro y algunos dibujos antiguos de Isabel de la infancia, encontró algo diferente: un conjunto de escrituras enrolladas en un pedazo de rebozo y un sobre grande y sellado de papel de estraza. Las escrituras estaban fechadas en 1978, registradas a nombre de don Ramón García. Describían la posesión de varias parcelas de tierra ubicadas en un área rural, cerca de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Elena apenas podía leer la caligrafía borrosa, pero recordaba vagamente que el padre de Ramón, un hombre humilde, había comprado esos terrenos hacía décadas, en un área que en la época era puro rancho y milpa, con la esperanza de un día plantar agave. La pareja siempre creyó que las tierras eran improductivas y sin valor, jamás imaginando que la expansión urbana de la gran ciudad de Monterrey había engullido la zona. Junto a las escrituras, el sobre sellado llamó la atención de Elena. Tenía el sello de un bufete de abogados de prestigio en Nuevo León, con el nombre del letrado licenciado Javier Flores. La anciana lo abrió con las manos temblorosas, la respiración contenida. Dentro había una copia de un testamento, no de ella ni de Ramón, sino de la tía Socorro, la vieja excéntrica. El documento, firmado y sellado, confirmaba la transferencia de todos los bienes de la tía, incluyendo la casa en Oaxaca y algunas inversiones, a Ramón, pero con una cláusula especial que el anciano nunca había leído. La cláusula de Socorro era una revelación. La tía había heredado de un primo lejano el derecho de posesión sobre las tierras cerca de Monterrey, y, antes de morir, había descubierto que su valor se había disparado debido a la construcción de un nuevo polo industrial en la región. La cláusula decía que había intentado contactar a Ramón durante años, pero él era difícil de encontrar. El documento instaba a Ramón a buscar al abogado que tenía en sus manos la valoración actualizada de las tierras. Elena sintió que el corazón se aceleraba. ¿Terrenos baldíos? No,
El papel hablaba de valores que superaban con creces los ahorros de una vida. La maleta no era una carga, era un mapa para una fortuna que ellos creían leyenda. Aquel objeto despreciado por Isabel, por su apariencia fea y vieja, contenía la redención material y moral de la pareja. La vieja bordadora se sintió inundada por una ola de justicia. La dignidad de Ramón, al proteger la maleta, no era solo sentimentalismo, sino una protección inconsciente de su futuro. El destino había jugado con ellos, haciéndolos cargar la salvación en medio del desierto, mientras la hija, ciega por la codicia, los condenaba a la muerte. Elena tomó uno de los billetes de lotería que Ramón había guardado. Era el billete de un sorteo de Navidad de 10 años atrás. Lo besó, imaginando lo que haría con el dinero si fuera el ganador. Su fe volvía con fuerza, la certeza de que la justicia divina actuaría de una forma u otra. El objeto clave había revelado la verdad, pero el peligro no había pasado. Todavía estaban en medio del desierto, sin agua, sin comida, y necesitaban ayuda para salir de allí y probar el valor de esos papeles. El silencio de la mañana fue roto por el despertar de Ramón. «Elena, mi vida, ¿qué estás haciendo?», preguntó asustado, viendo a su esposa con los papeles en las manos y los ojos llenos de lágrimas. La vieja sonrió, una sonrisa de esperanza renovada, por primera vez desde el abandono. «Ramón, mi amor, la tía Socorro no te abandonó. La Virgen de Guadalupe no nos abandonó. Mira esto, mi viejo. Mira lo que nuestra maleta vieja escondió de todos, especialmente de nuestra hija ingrata». Le extendió la escritura y el sobre sellado. El destino de la pareja estaba a punto de cambiar y el giro inesperado estaba en camino. Don Ramón tardó un tiempo en procesar lo que Elena le mostraba. El shock no era de alegría inmediata, sino de una profunda perplejidad. Durante años cargó el peso de esos papeles sin valor aparente, por mero sentimentalismo y obediencia a la promesa de la tía Socorro, sin imaginar que lo que él protegía de su hija ingrata era, en realidad, su propia salvación. Leyó y releyó el nombre del abogado, licenciado Javier Flores, y la dirección de Monterrey en el sobre sellado. Vio la descripción de las tierras, que, aunque estaban en un ejido olvidado en la época, ahora se ubicaban en un área de expansión urbana e industrial. El anciano humilde que había sido abandonado para morir descubrió que era, potencialmente, un hombre próspero. La maleta de cuero, el objeto de escarnio de Isabel, se convertía en el catalizador de la justicia. Ese tesoro, guardado en la más absoluta humildad e ignorancia, era la prueba de que su sacrificio no había sido en vano y que la ley del retorno actuaría de forma implacable. «¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser!», exclamó Ramón, la voz quebrada por la emoción, una mezcla de alivio e indignación. La revelación era poderosa, pero el obstáculo inmediato, la supervivencia en el desierto de Sonora, aún existía. Necesitaban ayuda. El sol comenzaba a subir nuevamente, trayendo el calor punitivo del día. Elena y Ramón juntaron las escrituras y los documentos en la maleta, que ahora cargaba un peso simbólico mucho mayor. Decidieron volver a la carretera, arriesgando la poca agua, pero con la esperanza de encontrar un camionero o un ranchero de buen corazón, un ángel protector inesperado que los llevara a la ciudad de San Luis Río Colorado para contactar al abogado. La dignidad de don Ramón había regresado y caminaba con una firmeza renovada. Y fue entonces que el milagro o la justicia divina se manifestó. Después de horas de caminata bajo el sol creciente, un viejo camión cisterna, sucio de lodo y polvo, se detuvo en la carretera. Al volante estaba un hombre de mediana edad, con un rostro bondadoso y una barba grisácea, que parecía un buen campesino. Se presentó como Héctor y estaba llevando agua a un rancho aislado en la región. Vio la fragilidad de los ancianos, la maleta raída
y la expresión de desesperación en sus rostros. Sin hacer preguntas, los invitó a subir a la cabina. Doña Elena y don Ramón le contaron a Héctor su historia: el abandono cruel, la ingratitud de la hija y el descubrimiento de los documentos en la maleta. El ranchero escuchó en silencio, la indignación visible en su rostro. ¡Qué barbaridad! La vida da muchas vueltas, abuelitos, dijo, sacudiendo la cabeza. Los llevó al rancho más cercano, donde su esposa, doña Rocío, una mujer fuerte y de fe, los acogió con un calor que su hija jamás les daría. Les ofrecieron tamales y un café de olla caliente, el sin calor humano que les había sido negado. La pareja de rancheros actuó con la bondad que la sangre no les dio. Héctor usó su radio para contactar a un abogado en la ciudad de San Luis Río Colorado, que confirmó el número del licenciado Javier Flores en Monterrey. La espera para la llamada estuvo llena de tensión. Finalmente, el abogado contestó. Don Ramón, con la voz temblorosa, se presentó y habló de la maleta y de las escrituras que la tía Socorro había dejado. El licenciado Flores, tras una verificación rápida en los registros, confirmó la noticia que cambiaría la vida de la pareja. Las tierras eran reales y debido a la expansión de la ciudad de Monterrey, valían una fortuna, millones de pesos mexicanos. El billete de lotería que Ramón guardaba era de un sorteo menor, el premio de consolación, que el abogado también tenía guardado, pero el valor del terreno era el verdadero tesoro. El anciano humilde que había sido abandonado para morir era, en realidad, un hombre muy rico. El giro inesperado moral y material fue completo. El objeto despreciado por la codicia de la hija era la prueba de su dignidad y riqueza. La justicia no estaba solo en la riqueza en sí, sino en la forma en que fue revelada, en las manos de don Ramón, que la protegió por el amor a la memoria de su tía y no por la ambición. La emoción se apoderó de la pareja. Elena abrazó a su marido, las lágrimas corriendo libremente, pero ahora eran lágrimas de alivio y gratitud. La Virgen de Guadalupe había, de hecho, actuado. Héctor y Rocío celebraron con ellos la prueba de que la bondad humana aún existía. La maleta de cuero, ahora vacía de papeles, pero llena de significado, fue guardada como un símbolo de la providencia. La escalada había llegado al punto máximo. Los protagonistas estaban salvos y la verdad estaba establecida. Ahora era hora del ajuste de cuentas con la antagonista, la hija ingrata que había arrojado a sus padres a la muerte, sin imaginar que la única cosa que podía darles la vida era el objeto que tanto despreciaba. El contraste era doloroso. Mientras los padres planeaban usar la nueva riqueza para hacer el bien, Isabel enfrentaba el fracaso de sus negocios en Monterrey. La ley del retorno ya actuaba. Había vendido su alma al dinero y ahora el dinero se le escapaba, así como ella había intentado deshacerse de sus padres. La noticia de la súbita prosperidad de don Ramón y doña Elena llegó a oídos de Isabel a través de una vecina chismosa de la colonia que vio al abogado de Monterrey haciendo contacto. La codicia y el pánico se apoderaron de la hija. El abogado, por instrucción de Ramón, preparó la transferencia de las tierras y del dinero. La pareja pidió ser llevada de vuelta a la región de Monterrey, pero con una condición. No querían la casa de los ricos, querían un pequeño hogar simple, en un terreno que había sido abandonado. La redención espiritual de la pareja estaba en no sucumbir a la ostentación, sino en usar la riqueza para restaurar la dignidad que les fue robada. El escenario estaba montado para el clímax, el reencuentro de padres e hija, donde la verdad sería revelada con toda su fuerza moral. El público sentía la satisfacción moral creciendo, la justicia divina había llegado, y no era solo una cuestión de dinero, sino de honor. La pareja que vivió la vida en el sacrificio, vendiendo tamales y cuidando jardines, era ahora la propietaria de una fortuna.
La hija que los abandonó estaba a punto de cosechar la amargura de su ingratitud. El reencuentro era inminente y la lección sería inolvidable. El momento de la venganza silenciosa y digna de don Ramón estaba llegando. 3 semanas después del abandono en el desierto, Isabel estaba de vuelta en la casa simple que sus padres habían alquilado temporalmente, ahora en la periferia próspera de Monterrey, cerca de los terrenos que ella despreció. Sus negocios habían fracasado estrepitosamente, su marido la había dejado, llevándose lo poco que quedaba, y ella estaba desesperada. La ambición de Isabel la había llevado a la bancarrota. Vino a implorar, pero, sobre todo, vino a exigir una parte de la herencia de la que había oído hablar. No sabía la verdad completa, solo que la porquería de maleta vieja contenía algo valioso. Isabel entró en la casa sin tocar, arrogante e impaciente. Encontró a doña Elena y don Ramón sentados a la mesa, tomando un simple desayuno de tortillas y café de olla, pero con una serenidad y dignidad que nunca había visto en ellos. Elena vestía un nuevo rebozo, y Ramón, aunque aún frágil, irradiaba una fuerza silenciosa. La hija comenzó a llorar lágrimas falsas, implorando perdón y alegando que el abandono fue un momento de locura causado por el estrés financiero. Intentó besar la mano de su madre, pero Elena la apartó con firmeza, el rostro marcado por el dolor, pero no por el odio. «Isabel», comenzó Ramón, la voz baja y controlada, «nosotros te perdonamos, porque eso es lo que la Virgen de Guadalupe nos enseñó. Pero el perdón no borra la consecuencia. Nos arrojaste a la muerte en el desierto de Sonora, mija. Querías que nos muriéramos bajo el sol». La hija sacudió la cabeza en negación histérica, pero el padre la interrumpió. «Te dimos la vida y tú nos diste el vuelto. ¿Y por qué? Por culpa de esta». Ramón levantó del suelo la vieja maleta de cuero raída, ahora limpia y pulida, y la colocó sobre la mesa, entre ellos. El objeto era el juez silencioso del ajuste de cuentas. La hija miró la maleta con desprecio. «Esa porquería. Yo no quiero eso, papá. Yo quiero el dinero. Oí que ganaron millones con terrenos, que el licenciado Flores está cuidando de todo. ¿Me van a dar mi parte, sí o no? Al fin y al cabo, soy su única hija, soy su heredera». La codicia de Isabel la cegaba a la gravedad de su traición. El clímax no era sobre quién se quedaría con el dinero, sino sobre la confrontación moral. El amor incondicional de los padres contra la codicia extrema de la hija. Doña Elena entonces tomó la escritura de la tierra, el documento que probaba la riqueza, y lo puso sobre la mesa empujándolo hacia su hija. «Aquí está nuestro tesoro, Isabel, y tienes razón, vale millones, un valor que no imaginabas cuando nos abandonaste para morir». La hija agarró el papel, los ojos brillando de euforia, segura de su victoria. Pero el golpe de gracia aún estaba por venir. Ramón esperó el momento exacto en que la hija estaba más satisfecha con el papel en las manos. «Esa fortuna fue heredada de mi tía». «¡Socorro!», continuó Ramón, la mirada fija y penetrante. «Ella me pidió que guardara esa maleta, la única cosa que me quedaba. El destino quiso que estuviera con nosotros ese día y no contigo, y la cláusula del testamento del licenciado Flores dice que la riqueza solo me sería entregada si yo estaba vivo y digno de recibirla. Y tú nos abandonaste». La hija se paralizó, la euforia se vaciando de su rostro. Elena sacó un segundo documento, un término de donación firmado por ambos padres y el abogado, hecho la semana anterior. «Como nos negaste el derecho a vivir, te negaste el derecho a ser heredera. Nos abandonaste, y ahora nosotros te abandonamos de la herencia». El giro inesperado fue entregado. El documento decía que la fortuna no iría para Isabel, sino para la creación de una fundación de amparo a los ancianos abandonados en la región de Monterrey, una forma de transformar el dolor en esperanza.
El castigo del villano era la pérdida de aquello que más amaba, el dinero. La hija, ingrata, gritó de rabia y desesperación, rasgando el aire de la sala con su furia. Estaba confrontada no solo con la pérdida de la riqueza, sino con la evidencia de su propia bancarrota moral. La pareja que intentó matar era ahora más rica y más digna de lo que ella jamás sería. La justicia divina se había manifestado. La maldad de Isabel resultó en la pérdida de su propia salvación. El clímax se cerró con la hija dejando la casa, sola y derrotada, mientras los padres, unidos y dignos, miraban hacia el futuro. Lo que quedó de aquella mañana no fue la rabia, sino una profunda paz. Don Ramón y doña Elena usaron la riqueza inesperada no para construir mansiones en Polanco, sino para cumplir el nuevo propósito que nació de su dolor. Establecieron la fundación La Mala Vieja, la Maleta Vieja, en el terreno que compraron con el dinero de la venta de las tierras, en las afueras de Monterrey. Era un pequeño, pero digno, albergue para ancianos abandonados, el primero de su tipo en la región, donde cada huésped recibía amor, comida abundante, tamales, pozole y frijoles hechos con cariño, y el cuidado que la sociedad y sus hijos les negaron. La maleta de cuero, raída, limpia y adornada, estaba expuesta en la entrada, como un símbolo de lo que la dignidad puede esconder y de lo que la codicia puede despreciar. La pareja encontró la paz y la prosperidad en la donación. Elena dedicaba sus días a bordar y a enseñar a las otras señoras a hacer rosarios y a rezarle a la Virgen de Guadalupe, restaurando la fe y el sentido de comunidad. Ramón, con la fuerza que la justicia le dio, cuidaba el pequeño huerto del albergue, plantando flores y vegetales. Tenían el hogar, la familia y la dignidad que su hija intentó robar. Isabel, por su parte, intentó un último recurso legal, pero el licenciado Javier Flores la enfrentó con la frialdad de la ley. Perdió todo y fue condenada a vivir una vida de lucha y fracaso, recibiendo la medida exacta de la soledad que deseó a sus padres. La justicia divina se había hecho, no a través de la muerte, sino de la vida con propósito. La pareja probó que la verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se dona y en el amor que se planta. Transformaron el desierto del abandono en un jardín de esperanza y caridad. Su sufrimiento inicial sirvió para generar la catarsis en el corazón del público, que veía en la redención de Elena y Ramón la reafirmación de que el sacrificio por los hijos vale la pena, siempre y cuando se mantenga el honor y la dignidad. Se convirtieron en ángeles protectores para otros ancianos. El amor de doña Elena y don Ramón fue la prueba final de que quien siembra, cosecha. La historia de la maleta de cuero raída viajó por todo México y por América Latina, convirtiéndose en un himno a la esperanza. La moral final era clara. La verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se dona. El abandono del amor resulta invariablemente en el abandono de la propia alma, y Dios nunca abandona a sus hijos que actúan con el corazón puro. Si esta historia te hizo llorar y crees en la justicia divina, deja tu corazón en los comentarios, escribe amén y comparte este mensaje con quien necesita recordar el valor de honrar a padre y madre.